El entierro. El hombre, como un ser insólito, profesa la lujuria, le canta a la gula, reivindica la pereza, ríe ante una ira sin control de sus propios instintos, y mata por altivez a una envidia que lo arropa en su soberbia. En su conquista de la arrogancia por sentirse superior, se entusiasma para agitar el robo a su prójimo, y a sí mismo, sin importar cuánto sucumbe en su propia desgracia, al querer sentirse ser el rey del universo. Agita su lucha y crea un mundo mistificado a su alrededor, sobre el cual se teje la ambición, la avaricia y la egolatría, con diademas que ni él mismo puede controlar. Pelea con su propio ser, por mantener una hegemonía soberana y autóctona sobre su verdadera existencia en una creación cada día más cambiante, una disputa que lo hace un engendro extravagante, funesto, siniestro, perverso e inestable. Pero, solo ante el lecho de muerte, es cuando nos damos cuenta que no somos más que espectros que rondamos en este cosmos de agonía y sufrimiento, como energía santificada que se arrastra por el mundo para llegar al final de los días con la virtud afligida, y caminar sobre los senderos por los cuales nos guían las leyes del Supremo, con un encomio de severidad ignominiosa, asentada en el aire como reflejo de nuestras almas en pena. En igual manera nos damos cuenta, que la vida en realidad es un espejismo, una ilusión, o sea una burbuja de sueños y fantasías a la cual tenemos que darle seguimiento. Con el paso de nuestro ser interno por la tierra, todo prolifera como base a la creación, sustentada bajo las leyes del Omnipotente. Interrumpida por un extraño sonido, la voz andaluza del presbítero de nacionalidad española, ronca, serena, tranquila y apaciguada, desaparecía entre las hojas de los árboles y se perdía al atravesar las paredes del cementerio. Relegada a un tercer plano, continuaba el extraño murmullo entre las criptas que suplían el camposanto. Con su pequeña toalla crema, deshilachada, húmeda y un poco manchada del vino bendecido de la sacristía, el sacerdote se secó el sudor que bajaba por su ovalado rostro rojizo, de enormes ojos grises y cachetes abultados como dos bolas de sangre. Con el rostro entre dudas, asustado giró su cabeza para observar la entrada de un motoconcho rollizo, que entraba tocando bocina, sacudiendo la cabeza como si lo estuvieran persiguiendo un enjambre de abejas asesinas. Volviendo a entrar la toalla al bolsillo, de donde la había sacado con parsimonia relevante en su comportamiento macilento y arrugado, se quedó paralizado esperando una vaga respuesta. Con su cara afilado relajeaba el lugar al percibir el sudor destilar por su rostro, y sentir fuertes escalofríos que remeneaban su cuerpo poniéndolo a temblar. Cubiertos por gotas de agua que bajaban por sus mejillas, los cachetes con sus manchas de sangre se les iban poniendo casi amarillentos, al rozarle los rayos de sol que se filtraban a través de las hojas. Temblando su cuerpo, acarició la punta de su hábito con la cesta donde yacía el difunto, al moverse varios pasos hacia la derecha para buscar otro espacio donde continuar con el discurso. Sin la presencia del extraño sonido y las figuras transparentes que observaban entre las hojas, sus ánimos aminoraron, y se sintió algo más tranquilo. 2 minutos pasaron y fueron suficiente para sentirse de nuevo muerto de miedo. Como si se fuera a salir del hábito, se acercó a la caja como otro de los presentes. Temblando agarró el manubrio con la mano izquierda, para no provocar un sortilegio entre la concurrencia de creencia católica que daba el último adiós al difunto. Rozando sus manos con la copa del Santo Grial, hirvió su cuerpo para asumir la guardia de los monaguillos improvisados, que circulaban entre los feligreses. Por un rato se quedó pensando, al mirar los movimientos alrededor de la caja, girando la cabeza de nuevo para chequear debajo del lienzo que tapaba el sarcófago, una manta de colores con los dibujos de los guedeces, algunas imágenes del santoral vudú, la mano de Belier entre los vigilantes del altar y San Santiago en su pose de médico. En una esquina del féretro, la mancha ambarina que se notaba opacada, cambió por completo su estado de ánimo. La continuación del alargado discurso al pararse de nuevo frente al púlpito, despertó en los presentes una especie de alegría sardónica, que se reflejaba en la sonrisa tristona, mediática, insólita, anquilosada y coloreada que brillaba en la cara de cada uno de los presentes en el acto. La muerte de un ser querido nos llena de angustia. Como siempre, no es aceptada por sus congéneres que quedan en la tierra, pero tenemos que saber que en ella se encuentra la antesala para tropezar con ese que todo lo domina,
con el que ha reinado en el universo a través de los siglos, aquel que percibimos, que nos hace darnos cuenta de que por él existimos, y sabemos que nos vamos cuando él lo decida. Dios es quien reina sobre nosotros, y solo él sabe cuándo nuestro día en la tierra llega a su fin. Es por eso, por lo que todos debemos tener en cuenta que nada de los que tenemos aquí nos pertenece. Si no es por decisión de ese que reina en el universo, la vida en la tierra no tuviera objetivo. Él es el rey que vive y reina entre los hombres para dirigir sus destinos. Él es quien tiene el control de nuestros pecados y a él debemos darle cuenta cuando nos llegue la hora. Cuando el padre volvió a pasar la toallita rocabrosa por su cara ciñuda, sus ojos aguados se mantuvieron estupefactos, templados y turulatos. Azorado por el porte pérfido del ambiente, se quedó observando con atención las hilachas sueltas destilar por sus manos y enredarse entre las uñas, dejando pequeñas partículas negras que manchaban su piel, como pulgas marañosas pegadas a una sustancia gelatinosa que se albergaba entre sus dedos. Todas las manchas marcaban el tejido de las manos y pies. Los destrozos de las hilachas, cayendo al suelo envueltos en bolitas de pelusas mojadas, se iban perdiendo entre las gramas, como pequeñas pintas de sangre que salían de sus cutículas, movidas por el viento frío que azotaban los pies de los rezadores, cubiertos por botas de gomas, y sandalias de cueros y hierro que espejeaban con los rayos de sol que salían de las hojas de los árboles. Las extremidades inferiores rodaban entre el lodo buscando posicionarse mejor sobre la grama. Los pies del sacerdote lucían limpios, protegidos por unos zapatos de charol blanco y negro que portaba como reliquias sagradas, heredadas del obispo de la Iglesia Central, que llegaba al Batey por orden del Supremo de la Iglesia Católica. Trasladado de la parroquia del centro de la ciudad, los fines de semana el cura hacía su homilía, mezclando los feligreses con los creyentes del vudú. Debajo de sus vestimentas sacerdotales, una pantufla de colores y las prendas de hombre común, que cambiaba desde que salía de su santuario. La atmósfera gris del momento trastornaba la paciencia de los presentes, y alteraba el estado de ánimo del sacerdote, que se tranquilizó por un momento revoloteando su cerebro y buscando las imágenes transparentes entre las hojas, como si estuviera viviendo una espeluznante premonición daltónica que lo arrastraba a un déjà vu, conduciéndolo hacia un destino trágico, que se vislumbraba bajo una parsimonia perpetua al salir del Camposanto. Perdido en el aire, el clérigo se quedó pensando lejos, al descubrir extraños movimientos dentro del Camposanto, que despertaron ciertos miedos en los presentes, y fuertes escalofríos a su cuerpo. En el momento en que agitaba el cerebro y agilizaba el discurso, se notaban sus brazos con una tembladera sin control. Por un buen rato se quedó tranquilo, esperando una reacción del grupo, que comenzaba a sentirse inquieto. El viento frío que rozaba entre los pies de los presentes, se extendió hasta las ramas de los árboles, duplicando el sonido de aquellas palabras dóciles, suaves y melancólicas que se dispersaban a varios metros de distancia, escuchándose como silbidos que se perdían entre las hojas de las ramas, y los arbustos que rodeaban un universo con una atmósfera bipolar, que cambiaba todo el ambiente donde se celebraban las exequias. Junto al manso bailoteo de las gramas movida por la brisa que salía de entre los charamicos, ubicados en la salida del Camposanto, se escuchaba el sonido de los tambores de un grupo de músicos que se encontraban, a 100 metros de la Sagrada Morada, a 50 del podio donde estaba posicionado el sacerdote, y a 20 de la salida del Camposanto. Arropado por la sombra de los árboles, con sus caras aleladas, pernoctaba un grupo de feligreses que escuchaban el alargado panegírico. Cada frase rebuscada, pronunciada por el cura, caían como dardos de fuego en los corazones de los presentes. Entre reflejos de luces, gotas de lágrimas, movimientos de las manos y tembladera de los pies, cada uno buscaba posicionarse delante del sarcófago, para dar su último adiós, al cuerpo del hombre que lo hizo despertar, con su cara envuelta en una alegre sonrisa, algo mística, sarcástica y contemplativa, agitada por una agonía que se notaba en las caras de los presentes. Movido por el miedo, el sacerdote presenció los peligros a los que tenía que enfrentarse al descubrir el grupo de personas que entraba al insólito espacio, donde estaban posicionados como ovejas en rebaños.
Las palabras silabeadas llegaban a los feligreses fondeadas por el misticismo del sonido de los tambores, obligándolo a agitar su respiración, bombeando sus corazones curtidos por el odio y la angustia. Intentando llenar de esperanza los cerebros de muchos de ellos, se puso de manifiesto las acciones realizadas por el que yacía en el sarcófago. Al notarse en el rostro una gran inquietud, y los cuerpos de sus acompañantes temblando, la voz del sacerdote se hacía más firme y más crítica. Él no entendía muchos de los que estaba sucediendo. Algunos de los presentes, observando los movimientos en sus alrededores, se pusieron de acuerdo para proteger al clérigo. El propósito era continuar con la homilía en medio del bullicio que provocaban grupos de semejantes que entraban al camposanto, y el sonido de los seres extraños que rondaban entre las ramas. Los parientes, revoloteando la cara con desesperación, se dieron cuenta que no podían moverse del lugar, hasta que el cadáver no recibiera la sepultura que esperaban. Sin saber cómo, una extraña imagen apareció entre los árboles, cambiando el estado de ánimo del presbítero, que se tranquilizó emitiendo un sudor frío que se notaba en su cara. Mirando hacia los lados, se movió algunos pasos a la izquierda, para disimular los nervios. Cada vez que observaba hacia los árboles, descubría el movimiento de los seres extraños que rondaba en la libre plaza. Entre el ruido bullanguero y la sonata que llegaba de las otras criptas, junto con el sonido de los tambores, los presentes también dieron 2 pasos hacia la izquierda para taparse con las paredes del panteón. Unos quisieron cambiar de posición, sintiendo en su piel un balde de agua helada que se desplomaba sobre su cabeza, armando una bulla, quienes estaban más cerca de la caja. Varios jóvenes, desesperados, se movieron alrededor del mausoleo sagrado, buscando posicionarse frente al agujero, donde yacía el cuerpo del hombre de lucha y de pensamiento liberador, que por siglo habían esperado. Se formaron en círculo, para evitar que sea profanado su juramento, que lucía en una tarea de cartón que habían llevado desde el local de sindicato. En otra esquina, la extraña aparición de una sombra patógena que se movía en forma circular, repudió como edema putrefacto la acción del cura, obligándolo a que se colocase en el suelo, en una posición de yoga y en actitud negativa. Para que se retirase del lugar sin terminar el discurso sacerdotal, la sombra actuaba, como si los recuerdos de sucesos acontecidos en épocas anteriores, asaltaran los cerebros de las concurrencias. Afectando la actividad que se gestaba alrededor del sepulcro, un polvillo de color rojo y amarillo apareció de repente, agitando unos movimientos sincrónicos ante todos los presentes. Todos en una coreografía empezaron a rezar el Padre Nuestro del Santoral católico, y la plegaria milagrosa del vudú. En una actitud rubicunda en contra del sacerdote, la sombra volvió a rondar más cerca del cadáver, trayendo en su propagación el arrastre en eco de las palabras del cura en forma de burla, alterando el silencio en que se desarrollaba la homilía. El camposanto, ubicado en el centro de un poblado, con sus calles cubiertas de polvo, exhibía las moradas de muchos hombres de luchas, como las criptas impertérritas de los avatares del cielo. Los movimientos en los alrededores, relegaban el lugar como la llanura medieval en la que se gestaba una guerra, entre grupos que luchaban por su territorio. Los recién llegados, cubriendo sus cobijas, se detuvieron hasta que llegó una leve lluvia que se prestó para aguantar el cambio de temperatura. La lucha que se gestaba entre los pasillos, contribuyó a la dispersión de figuras extrañas, que se divisaban entre las ramas de los árboles, donde se iba a presenciar la pendencia que todos consideraban diabólica. Las figuras que rondaban eran las mismas que había pendenciado el sacerdote al empezar la homilía. Igual que la contienda entre los colonos y los trabajadores, muchos sabían que iban a caer, pero los braceros tenían que mantener su posición de luchar para que sus metas no sucumbieran en los cerebros de los empresarios. Por otro lado, fuera del campo otros esperaban el sí para comenzar a defender sus refugios como adeptos a los dueños de las empresas. Al denotar un polvillo extraño que se acercaba al sarcófago, el silencio del sacerdote se hizo casi fúnebre. Mirándolo anonadados, los braceros cambiaron de actitud y de expresión, conectando sus cerebros con otros sucesos no muy lejanos.
que pensaban muy probablemente se repetirían en horas posteriores, con el salir del sol, cuando partieran del Camposanto. Uno de los sucesos, se trataba de la descuartización de un caporal por parte de los rebeldes. Para evitar que se armara un conflicto entre los grupos, una parte de los que estaban frente al funeral, decidieron salir por la puerta trasera, evitando ser atrapados por los grupos de xenófobos que esperaban en la salida del frente, con intención de atacarlos con pedazos de hierros oxidados, piedras calizas con ronchas provocadas, maderas enconchadas y armas de fuego de altos calibres, acercada por la seguridad de las empresas, provocando algunas heridas similares a las que hicieron al difunto. Con la presencia de otras comitivas que entraban al cementerio, los cuerpos de los que rezaban comenzaron a sentir algo de miedo, empezando a temblar titiritando de un frío irreal que le llegó de repente. Unos pensamientos vagos y malignos, ventilaron a arropar su cerebro, impregnándose en la imaginación de las mayorías de los presentes, pensando que con tesón dejarían claro que lucharían por la libertad suya y de su familia, sin importar cuántos sucumbieran en la hecatombe que provocaría aquella bronca. Levantando sus cabezas, muchos de los que estaban allí, observaron en el aire una nube de polvo rojiza que se movía detrás de la pared, empujada por el viento que se acercaba a ellos como fieras enfurecidas que no cejaba tregua a su liberación, ni a la defensa, ni a la intención de salir del lugar. Todos sorprendidos se miraron fijamente a los ojos, al sentir los reflejos de otra turba de figuras extrañas que aparecían en el Camposanto, con movimientos macilentos, arrugados y perezosos, actuando simultáneamente a los actos fúnebres que se gestaban dentro del cementerio. Una sombra oscura y siniestra, un poco dantesca, parecida a la imagen de un reptil gigante, avanzaba sigilosamente, tiñendo de gris la inherente cicatriz dejada por las nubes, y sellando los baches que en ese momento reinaban bajo la calurosa y resplandeciente capa de la bóveda azulosa. Después de una larga pausa, el sacerdote se sentó en el tronco de uno de los árboles, quería observar con determinación cuál iba a ser el destino de aquella disputa. Le parecía que hablar de esclavitud en los inicios del siglo XX, encerraban mitos y cánones que juzgan al hombre como Dios en la tierra, enfrentando a los demonios que llegaban del infierno a rondar el universo. Nativo de la región de Andalucía en España, la pronunciación de la arenga del sacerdote dejaba en la psicosis de los presentes, ese sabor amargo que se implantan en los cerebros de los luchadores al llegarles algunas reclamaciones no aceptadas, exigencias preclásicas, funestas y desmotivadoras que llevaban a los presentes a un estado de agonía que les produjo ese deseo insaciable de tomar agua, para controlar su sed espiritual, alimentando ese apetito que le causaba el sonido de las palabras bajo los quemantes rayos de sol. El clérigo movió sus manos con desesperación, buscando en el bolsillo de su hábito la pequeña Biblia que usaba en la soledad de la iglesia y el cuadernito negro donde hacía sus apuntes eclesiásticos, y las reflexiones psicológicas con los que luego reprendía a sus correligionarios. El sabor amargo y papayo invadió su garganta, mientras una brisa suave y fría se apoderó del ambiente, arrastrando a muchos que se encontraban en el Camposanto, en varias misiones que hacían los mismos en distintos mausoleos. Al dejar de escuchar la perorata, los cerebros de los braceros comenzaron a flotar en el aire, y los cuerpos alucinados salieron en astral, atravesando unos senderos escabrosos, donde se alojaban imágenes que representaban todos los delitos cometidos, durante sus jornadas de lucha, en los siglos del reinado de la Amazonía, con el yugo de los colonos. La idolatría a los superiores se cimenta en ese ser supremo, que pulula bajo la gloriosa silla del reino de la misericordia. Ella se adueña de la imperfección en los sentimientos de la buena voluntad, y en la armonía de todo ser de paso firme, que reina en la tierra, cerrando los atajos por donde transita la gracia de la pasión divina, desde que nos toca vivirla. Al verse en su espejo, el hombre como un ser divino encierra ciertas dudas, en las que no sabe si invocar su exaltación a lo material o a lo espiritual, aunque todavía hayan estampillas de maldad en poblaciones renegadas a aceptar los cambios en el mundo, el descolo a esa malquerencia que se llama gula, sustentada por la ambición del hombre en la tierra, radica en el saber que nadie está exento del perdón,
Si ha hecho una blasfemia a ese que todo lo sabe y que todo lo ve, a ese al que tenemos que venerar por obra y gracia de nuestro destino. Asimismo, pocos podrán aguantar una verdad que solo cambia de color y de frecuencia en el tiempo y en los espacios donde le corresponde existir. Hoy estamos viviendo en los pies de nuestro Señor, mañana no sabemos dónde nos tocará vivir. Hoy se va este cuerpo, mañana no sabemos cuál seguirá. El sacerdote hizo una leve pausa, para mirar de nuevo las figuras entre las ramas moverse, haciendo musgaños, como si se burlaran de su discurso. Con el ciclo rotativo en el péndulo de la vida humana, una persona se mantiene girando en el sentir de la mente de sí mismo. Si el umbral de un individuo se vuelve a su lugar en que le tocó llegar al mundo, lisonjeando sus placeres, en algún momento en que acarició vivir en esta tierra sentirá que nada le ha valido en esta vida. Cuando el Tribunal Supremo le juzgue sus penas y les obligue a cumplirla por su propio afán, volverá al lugar de origen, donde polvo fuiste y en polvo te convertirá. El sacerdote continuó hablando, olvidando por un tiempo la multitud que se notaba en la otra esquina del cementerio. Revoloteando la psiquis, sin darse cuenta de sí mismo, el hombre busca en su cerebro si en verdad existió, tratando de embullar su sentido común con una ilusión que prevalecerá en la historia, y que puede ser irreal o verdadera, llevándolo a una pureza que permite regresar a este universo de nuevo, con el aliento amarrado a otro cuerpo, que inicia los caminos por la vida. Así llegamos y así nos vamos, razón por la que pensamos que no somos más que una simple energía que deambula por el cosmos, buscando dónde posarse para así llegar al mundo otra vez, y comenzar otro nuevo trajín por los senderos de este universo. Un mundo voraz, sedicioso, avaro y malicioso en que nos toca existir. Cuando nos vamos, volvemos a ser esa energía que vuelve de nuevo a errar por el mundo, buscando dónde posarse otra vez, para cumplir el ciclo de un infinito rotativo regenteado por los avatares de las leyes divinas que siempre esperan por el Espíritu para llevarlo a los brazos del Señor, quien nos juzgará, si quedarnos en la eternidad o volver de nuevo a la tierra. El sacerdote se detuvo por un momento, al observar en el cristal de la caja un dibujo con otra figura que él no podía descifrar con claridad. Era como si la imagen del corazón de Jesús en varios colores destellara sobre la cara del difunto, cual si quisiera dejar un mensaje entre los presentes. Aunque el destello que rondaba entre los árboles, solo el sacerdote podía verlo, era casi similar al que se descifraba en la caja, el que todos sorprendidos pudieron ver. El cura en ese momento se dio cuenta que algo estaba sucediendo entre los presentes, algunos se habían quedado en la inercia esperando un movimiento de la sombra y el cambio de posición del sacerdote dentro de su homilía. Mientras él continuaba su discurso con la voz media estropajosa, algo engolada y entrecortada. Algunas veces buscamos implementar momentos de violencia, que en muchos de los casos son asediados por las burlas de sus propios congéneres, y por ellos nos vemos obligados a luchar por mantener nuestra esencia, nuestro ser, nuestro espíritu, y nuestro propio ego, al vernos acorralado por la ambición y la avaricia aberrante y oportuna de nuestro propio intelecto, asimilamos una conducta, que ronda en los perfiles de grupos que pernoctan en la espera de los gobiernos, refugiándonos en uno de esos gremios, con la creencia de que vamos a crear un mundo mejor en base a lo material, esperando un milagro de nuestro jefe supremo, para ver cambiar la vida en la tierra. Envueltos en una exploración estrambótica para buscar una mejor manera de vivir, llegamos a este punto esperando romper el maleficio con que nacemos. Es así como nos encumbramos en las nubes para ver llegar hasta el cielo al hombre y su arrogancia, su egolatría, su avaricia, y su ambición con lo que cada vez se arropa más. En este momento de gloria, en la tierra aún predomina la segregación a una clase humilde, trabajadora, estrafalaria y dedicada con los que cuentan los poderosos para su sobrevivencia. En algún lugar del planeta, otra parte vive bajo una ilusión de que puede convertir la realidad sobre el mundo, en un universo de ficción y fantasía, que mantiene sometido al hombre a los cánones de una vanguardia irradicante, perversa, siniestra y destructora, debido al alto consumo que se genera en la Tierra por amor a la naturaleza. Por esa razón estamos aquí para saber que llegamos de un solo punto, y que a un solo punto nos vamos, sabiendo que somos un solo espíritu, que hemos nacido de un solo ser que viene de un ónfalo llamado Dios, y Él es misericordioso. En este sentido, buscamos una respuesta a las interrogantes que nos deja la vida. ¿Quién es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué pasará en el mañana? ¿Qué será del mundo cuando no estemos?
Así nos mantenemos siempre haciendo esas preguntas desde que llegamos a la Tierra y de acuerdo con las respuestas, nos hemos dado cuenta que vivimos una vida sometida a la esclavización de nuestro propio destino, a una aura psicopatológica que transita de manera esporádica por los senderos de la locura, la paranoia de cada ser humano que habita en este planeta, y que no le queda más remedio que caminar por los senderos de Dios para llegar al cielo buscando el perdón. El pensamiento de los seres que existen bajo esta franja de materia que llamamos Tierra, en la que queremos imponer nuestra razón por encima de todos, y en la que sentimos que somos los únicos que tenemos la verdad, acostumbrándonos a violar las leyes divinas existentes en el universo, sabiendo que luego llegarán los castigos, porque nos damos cuenta tarde que esas leyes son aquellas que nos ha puesto el Altísimo como reglas, con la cual tenemos que vivir, para que anidemos como hermanos, y dejemos de canonizar cada cosa que nos rodea. Es en esa conmoción que nos damos cuenta que el sentimiento del hombre como sintonización para humanizar su interioridad en el cosmos, cambia con síntesis de cuentos que cada vez se tejen en el brote de un intríngulis socio-racial, con reseña de egoísmo y resentimientos, convirtiendo al ser humano en un ente de rasgos bipolares, sedentarios, inhumano y sangriento, sabiendo que cada vez va más en aumento y que nos separa de nuestra propia conciencia. Así es como se ven los grandes éxodos de poblaciones en busca de mejor vida, en el que también se ve al hombre luchando por su sobrevivencia en la Tierra, para lograr entendernos entre nosotros mismos, y olvidarnos de que no estamos solo en este universo, y de que existe un infierno que lucha con Dios por nuestro cuerpo. Tenemos que buscar nuestra verdadera razón a la existencia en este planeta, y en este plano espiritual, para asumir posición en el péndulo de la vida. La raza humana de estas generaciones se ha mantenido viviendo, como retrato de vidas pasadas, que se repite cada cierto tiempo, quedándose a esperar la reacción del individuo en su redención consigo mismo. Buscamos ser ecuánime en un ambiente de intranquilidad desarrollado por su mismo ego y suplantado por la concordia, la armonía y la paz. Con sus manos temblorosas el sacerdote continuó en su proclama arengadora, mirando hacia todos los lados. Un tic nervioso impulsivo se apoderó de él propulsando unos escalofríos violentos, moviendo el santo grial hacia un vacío que se abría detrás del púlpito, cubierto por un lienzo blanco que llegaba hasta el ruedo de la meseta, dejando caer un poco de la sangre de Cristo sobre el mantel que se posaba sobre la pequeña credencia, al lado del féretro, en una esquina donde se habían colocado los demás elementos eclesiásticos. Como siempre, el hombre encuentra en otros semejantes, el espejo a su destino en el cual se ha visto atrapado desde tiempo remoto, provocando un impasse al desenvolvimiento de una lucha interracial, económica y sociopática que se ha ido agitando en la vivencia del mundo, y con ella se ha implementado la división de las razas en los tiempos modernos, división que se admite en los avances de los estudios tecnológicos, perfilándose como una civilización interplanetaria que incrementa la investigación aeroespacial, los adelantos de la cibernética, la robótica, la astronáutica y astrofísica, favoreciendo cada día más la definición del hombre en su yo interior, en la búsqueda de una identidad propia relacionada con su naturaleza, y a la creación de un nuevo orden que impulsa la mentalidad del ser humano, a convertirse en un hombre máquina. De esa manera se encuentra en el hombre de hoy a un ser que convive más cerca de su Dios interno, que del verdadero, el jefe espiritual de nuestra vida, al que todos conocemos y predicamos, al que todos queremos como nuestro creador, y al que les debemos nuestra existencia en este plano que se llama Tierra. Así, somos ánimas benditas que pululamos por el mundo, perdiendo el sentimiento por la vida misma y por todo lo que nos rodea, encerrándonos en ese yo inhumano e irracional, que se entiende como el hombre y su vanidad. Las palabras del cura se fueron perdiendo en el vacío como en otro momento, disminuyendo poco a poco, hasta que desaparecieron en el solitario camino de la entrada al cementerio, volviendo a resurgir momento después. En su fuero se mantuvo fortaleciendo el ambiente del atardecer en todo el Camposanto, con un cuadro anestésicos que paralizaba los cuerpos de todo el que entraba a los pasillos celestiales, manteniéndose estático al contagiarse con el sonido de los vehículos que rondaban por los alrededores de las calles que circundaban la necrópolis, escuchándose entre las ramas de los árboles ese eco triplicado que se juntaba con el sonido de las extrañas figuras que protegían al grupo que se posaba debajo de las ramas. En un momento, el timbre de voz se apagó de repente al notar otros movimientos extraños dentro del Camposanto.
Las nuevas acciones y los nuevos sonidos, las ejecutaban otras figuras controvertidas, que iban formando siluetas, bailoteando con el vaivén de las hojas, produciendo un sonido que resultó desconocidos para muchos de los que estaban frente al féretro. Alterando más los nervios del sacerdote, se propagaron de nuevo y con más intensidad el eco de su voz sobre las ramas de los árboles y las techumbres de las viviendas vecinas que rodeaban el huerto sacramental. Revisando su hábito, el cura desmontó el cíngulo y la casulla y se retiró lentamente del púlpito, alejándose del lugar a pasos desesperados, dejando los celebrantes a merced de unos mercenarios que habían entrado y las figuras que se reflejaban entre las ramas, quienes tapaban el sonido de su voz en locura. Algunos de los recién llegados, con ramos de olivos, velas encendidas y retratos de los difuntos, portaban armas de alto calibre que se notaban entre las cadenas de coronas. Se movían a pasos lentos entre los pasillos, protegiéndose de la presencia de los supuestos demonios que rondaban entre las ramas, haciendo ruidos para alarmarlos. Del otro lado un grupo de caminantes se tapaban las caras con las flores y las fotos que llevaban entre sus manos, para no mirar la homilía de los braceros. Con el ambiente un poco tenso, por el suspenso que reinaba en ese momento, y el miedo apoderándose del lugar, se provocó una separación entre las dos cofradías que se miraban entre sí, buscando una respuesta a los movimientos ya detestados en las ramas. La mirada del cura perdida entre las hojas, lo obligó a detenerse cerca de dos troncos secos, observando al grupo que se aproximaba a la cripta vecina. Girando la cabeza parsimoniosamente hacia la fosa donde se celebraban los actos religiosos por el difunto hombre de lucha, algunos volvieron a posicionarse en el mismo lugar. El grupo de jornaleros que había invitado al padre a ofrecer la homilía en el cementerio, se notaban al helado, perdido en el aire, sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor, como si estuvieran en sueño. Después de la última prédica de uno de los presentes, se trasladaron varios pasos hacia los troncos donde estaba sentado el sacerdote, esperando los resultados del encuentro. Al tiempo que todos se miraban entre sí, buscaron diferentes posiciones para observar desde allí la acción de los que recién entraban detrás de la cadena de coronas. Por un momento el párroco pudo respirar con tranquilidad el aire que llegaba desde los árboles. Apaciguando su cuerpo se mantuvo moviéndose entre algunas criptas, tratando de averiguar los bultos negros que llevaban entre las coronas de flores los recién llegados. Con morigeración se trasladó por los pasillos, esperando una reacción a los movimientos que se tejía entre los convidados que acababan de llegar y los presentes, teniendo las figuras reflejadas entre los árboles y los rayos de sol como intermediarios. Al girar la cara hacia los dos grupos, reaccionó, cuando se percató que los visitantes nuevos no eran del lugar, parecían extranjeros que llegaban desde una lejana España franquista o de una Italia fascista. Reduciendo la velocidad de sus movimientos, en una simple travesía de tortugas a través de la grama de los pasillos, al notar la cantidad de coronas que llevaban a la cripta vecina, se sentó encima de un panteón para descubrir la verdad del grupo. Con pasos aún más lentos como un protagonista, comenzó a caminar por los pasillos, girando la cara hacia la salida para cerciorarse por dónde iba a salir el grupo. Arropado por la preocupación de los feligreses, se acercó a la puerta agilizando el paso, al notar en sus adeptos una reacción algo impoluta y petulante, para ponerse en guardias contra los recién llegados. Un pequeño grupo lo persiguió y lo hizo volver a la tumba para que continuara con su discurso. Al girar de nuevo para mirar las coronas, y volver a ver algo negro entre las flores, descubriendo que se trataba de armas de fuego, preparadas para atacar un ejército, fue entonces cuando su cuerpo comenzó a sentir fuertes temblores de nuevo, cambiando el tono de voz. 10 minutos habían pasados, cuando el grupo de visitantes colocaba las coronas, zarandeaba el lugar con algo de curiosidad, y volvía de nuevo a montarse en sus vehículos, retornando a la salida principal sin dirigirle las miradas a los que ejecutaban la homilía debajo de los árboles. La voz de los presentes, entonando un rezo entre diente casi en silencio, se escuchaba como un murmullo de crítica del otro lado de la pared, mezclándose con el sonido de los vehículos que iban desapareciendo en la empolvada calle que daba acceso al cementerio por la parte de atrás. Al salir los visitantes, los rezadores volvieron en sí, reaccionaron y persiguieron al sacerdote de nuevo, obligándolo a retomar su largo discurso delante de la caja de su pariente.